bienvenidos a un nuevo análisis en The Debate. Este domingo se estrena El Caballero de los Siete Reinos y con ella, entramos en un territorio completamente inexplorado de Poniente. Por primera vez, la saga vuelve a la pantalla sin la promesa de dragones, sin tronos en juego y sin el fin del mundo a la vuelta de la esquina. Y esa es, yo creo, la gran pregunta. ¿Puede una historia ambientada en este universo, que se convirtió en un fenómeno global a base de espectáculo y de épica, puede triunfar sin todos esos ingredientes? ¿O estamos, ante un experimento que va a dejar fríos a millones de espectadores? Pues has puesto el dedo en la llaga. Justo de eso va nuestra conversación de hoy. Es este nuevo enfoque más íntimo, más realista, si quieres, una evolución necesaria para la franquicia, o es una apuesta demasiado arriesgada que se aleja de lo que el gran público espera y, desea. Yo creo que va por ahí, sí. Mi postura es que el público general, el que hizo de esto un evento mundial, va a encontrar esta propuesta de bajo perfil de ir a pie por los caminos, pues una decepción considerable. Pues yo voy a defender justo lo contrario, que bajar las revoluciones y centrarse en los personajes y en el realismo del mundo es precisamente la jugada más inteligente y lo que necesita la saga para demostrar su verdadera profundidad y no agotarse. Para mí, este cambio de aires es una decisión valiente y, yo diría que sobre todo acertadísima. Es que es un regreso a la esencia de lo que hizo grandes las primeras temporadas de la saga original. Al dejar de lado las guerras masivas, las profecías, la serie puede concentrarse en el desarrollo de personajes y en una exploración de Poniente a ras de suelo. Se nos presenta una historia sobre un caballero errante y su joven escudero, lo que permite un nivel de detalle y de realismo que nunca hemos visto. No es la historia de los reyes, ¿sabes? Es la historia de la gente. Y esto, esto es un regalo para los que valoramos la narrativa por encima del artificio y sobre todo para los amantes de la historia medieval auténtica. Aquí vamos a ver el barro de los caminos, a los caballeros pobres que luchan por su próxima cena, el verdadero significado del honor en los torneos. El éxito aquí no va a depender del CGI, sino de la química entre sus dos protagonistas. Es una apuesta total por el guión y la interpretación. Entiendo perfectamente el atractivo de la propuesta desde un punto de vista de calidad, de prestigio. O sea, sobre el papel suena muy bien, pero seamos honestos, es una apuesta comercialmente casi suicida. Por primera vez en la historia de la franquicia, volvemos a Poniente sin la promesa explícita de ver dragones. El gran público, la audiencia masiva, asocia esta marca con tres cosas: poder, guerra y dragones. Ofrecerles una historia sobre política local, justas, y la vida de un tipo que intenta ganarse la vida es, en cierto modo, romper el pacto con ese espectador. Aunque un nicho de fans de los libros y de la historia lo celebre, esa audiencia global puede percibir la propuesta como lenta, pequeña y, en definitiva, aburrida. Se corre el riesgo real de que la ausencia de esa grandilocuencia visual de unas apuestas que impliquen el destino del reino haga que la serie se perciba como un producto menor, un apéndice sin importancia dentro de la franquicia principal. Un momento, ¿estás seguro de eso? El episodio de la boda roja, que es probablemente uno de los momentos más impactantes de la historia de la televisión, no tuvo ni un solo dragón en pantalla. Fue pura traición, política familiar y drama de personajes. ¿No demuestra eso que el público responde a la emoción visceral y a los buenos guiones por encima del espectáculo? Este enfoque en la entrega más medieval realista no es un defecto, es su mayor virtud. Ya, pero incluso en la boda roja el contexto era la guerra de los 5 reyes. Las consecuencias de esa cena cambiaron el destino de todo el norte. Había unas apuestas enormes de fondo. Aquí hablamos de algo mucho más contenido. Y sí, el público responde a la emoción, claro, pero en una saga de fantasía también busca asombro. La ausencia de dragones, que es el elemento más icónico y comercial de la marca, es un hándicap de partida gigantesco. Es el símbolo. Es como hacer una película de James Bond sin artilugios y sin coches de lujo. Pero te la devuelvo. Es como hacer Casino Royale y centrarse en el hombre detrás del smoking, en su vulnerabilidad, en sus inicios, y fue un éxito rotundo que revitalizó la saga. Esta serie hace lo mismo. No se trata de ofrecer una lección de historia, sino de usar el realismo para anclar el drama. Por ejemplo, en el primer torneo, la tensión no vendrá de si un reino caerá, sino de si un caballero sin un céntimo como Dunk podrá conseguir una armadura para competir. Su lucha por la justicia para una simple titiritera contra un príncipe Targaryen nos dice más sobre la verdadera estructura de poder y la injusticia en Poniente que 10 batallas campales. Ese es un nivel de detalle que se pierde en las grandes guerras. De acuerdo.
Ese detalle es fascinante para nosotros que estamos metidos en este mundo. Pero, ¿de verdad crees que el espectador que vino por la batalla de los bastardos y se quedó por la danza de dragones se va a enganchar a un juicio por combate en un torneo local? ¿Dónde está el gancho para ellos? El espectador medio no sintoniza HBO el domingo por la noche esperando un drama social sobre la diferencia de clases en un medievo fantástico. Viene por la emoción, la escala, el escape. Me temo que una serie centrada en torneos, honor y barro puede no ser suficiente para retener su atención semana tras semana. Como el escenario perfecto. El realismo no es el fin, es el medio para que las apuestas, aunque sean más pequeñas en escala, se sientan mucho más personales y urgentes. Que un caballero arriesgue su único caballo, que es todo lo que posee, en una justa, eso puede generar una tensión más relatable e intensa que ver a un ejército anónimo de miles de soldados digitales. La audiencia conecta con lo humano, y esta historia es profundamente humana. Pero es que incluso en esas primeras temporadas que tanto te gustan, la promesa de la fantasía siempre estaba ahí, latente. Teníamos los lobos guargos, los susurros sobre los otros más allá del muro y, sobre todo, los huevos de dragón a punto de eclosionar. Había un motor de fondo que prometía una explosión épica. Aquí, ¿cuál es ese motor? La política de un feudo menor. Lo siento, pero no lo compro. Y eso me lleva a mi segundo punto clave, la escala y las consecuencias. Una historia pequeña sobre Dunk y Egg, por muy encantadora que sea, carece de las altas apuestas que engancharon a millones. Las tramas de salvar el mundo o luchar por el trono de hierro son, nos guste o no, un motor narrativo mucho más potente para una audiencia global. No estoy de acuerdo. Afirmar que solo las tramas de salvar el mundo son potentes es una visión muy limitada de lo que es una gran historia. Y además, te equivocas en una cosa. Sí hay un motor de fondo. Lo que pasa es que es un motor más sutil, político. Toda la historia de Dunk y Egg transcurre bajo la sombra de la rebelión Fuego Oscuro, una guerra civil Targaryen que partió el reino en dos. Cada interacción con un noble, cada favor pedido o negado, se lee bajo esa tensión latente. Es un motor político, pero igual de potente para quien conoce la historia de Poniente. Vale, te concedo que para los fans que conocen el lore, esa tensión existe. Es un punto a favor. Pero seamos realistas, ¿qué porcentaje de la audiencia masiva sabe que es la rebelión Fuego Oscuro? ¿Un 1%? Quizás. La serie no puede depender de que la gente haya leído los libros o se haya visto 3 horas de vídeos en YouTube para entender el subtexto. El éxito de la original radicaba en su claridad. Hay un trono y todos lo quieren. Simple y universal. Aquí, las motivaciones son más complejas, más opacas para el recién llegado. Corren el riesgo de que el público se pregunte, ¿y a mí qué me importa todo esto? Pero es que ahí está la magia del buen guión. No necesitas saber la historia para sentir la tensión. La sentirás en la desconfianza de un señor hacia otro, en una palabra maldicha en una corte, en la paranoia del ambiente. La serie tiene la oportunidad de mostrar esa tensión sin tener que dar una clase de historia. Y eso me lleva a la mayor fortaleza de este proyecto. La dependencia total de la química entre los dos protagonistas no es una debilidad, es toda una declaración de principios. Demuestra una confianza absoluta en la escritura y en la interpretación por encima de los fuegos artificiales. Este formato permite explorar temas como la justicia, la amistad o el deber a un nivel mucho más cercano, algo que se pierde cuando estás preocupado por si un dragón va a quemar una ciudad entera. Veo tu punto. Es una visión muy artística y purista de la televisión. Pero esto no es cine de autor. Es una franquicia de miles de millones de dólares. Confiar en la química de los actores es fundamental, sí, pero ¿es suficiente para sostener la marca más grande de la televisión moderna? Estás pidiendo a la audiencia que cambie un banquete épico por un plato de autor. Puede que esté muy bien ejecutado, que tenga ingredientes de primera, pero es pequeño. El riesgo es que después de haberse acostumbrado a la opulencia, el público se quede con hambre. Las grandes consecuencias no son solo un truco, son lo que crea un evento televisivo, lo que genera la conversación global. ¿Va a generar el mismo debate en la oficina el lunes un torneo en Vado Ceniza que una boda que redefine el mapa político de Poniente? Permíteme que lo dude. Yo lo enmarcaría de otra manera. No es un plato más pequeño, es un plato más concentrado. Al reducir la escala, cada decisión, cada combate, cada diálogo tiene un peso mucho mayor para los personajes que estamos siguiendo. Y eso, a la larga, crea una conexión más fuerte.
No necesitamos ver un reino arder para sentir la tensión, y creo que subestimas la capacidad de la audiencia para apreciar una buena historia sin más. El éxito de series como The Bear o Succession demuestra que el público puede engancharse a dramas intensos de personajes sin necesidad de ejércitos ni efectos especiales. Esta serie no pretende ser un evento que redefina la televisión, sino una obra de narrativa sólida que demuestre que Poniente es un mundo lleno de todo tipo de historias, no solo un escenario para la guerra. Y eso, a largo plazo, es mucho más valioso para la salud de la franquicia. La decisión de eliminar los elementos de alta fantasía y la escala épica es un riesgo comercial inmenso que puede alejar a la audiencia masiva. La serie se lo juega todo a una sola carta, que el interés por el mundo y el carisma de sus protagonistas sean suficientes para compensar la falta de la acción y el espectáculo que definieron a sus predecesoras. La verdadera prueba de fuego, y nunca mejor dicho, llegará este domingo. Ahí veremos si el público está dispuesto a cabalgar por los caminos embarrados de Poniente sin la promesa de fuego de dragón en el horizonte. Yo, para concluir, lo veo como un signo de madurez narrativa para la franquicia. El Caballero de los Siete Reinos no busca replicar el éxito anterior, sino construir el suyo propio sobre cimientos diferentes. La calidad de su guión y la fuerza de su drama humano. Al apostar por una historia contenida, centrada en sus personajes y en el realismo del mundo, ofrece la posibilidad de una conexión más profunda y duradera con la audiencia. Es una oportunidad de oro para demostrar que la riqueza de este universo va mucho, mucho más allá de sus dragones y que aún quedan infinidad de grandes historias por descubrir en su material de origen. Bienvenidos a El Debate. Esta semana, ha estallado la que probablemente sea la noticia del año en el mundo del entretenimiento. Una de esas que lo cambian todo para un proyecto. Se ha confirmado que el legendario Hans Zimmer será el encargado de componer la banda sonora de la nueva serie de Harry Potter para HBO. A ver, seamos claros. La música original de John Williams no es solo música, es el alma sonora de Hogwarts. Así que la llegada de Zimmer, el arquitecto de esos sonidos masivos, casi sísmicos de Dune o Interestelar, pues es una declaración de guerra a la nostalgia. Y la pregunta es inevitable y divide a todo el mundo. ¿Es una decisión audaz, necesaria para darle a la serie una identidad propia, más adulta, más oscura? ¿O, por el contrario, es un error que arriesga el corazón de la saga por una grandiosidad que igual no le pertenece? Yo voy a defender que es un paso valiente y sobre todo esencial para forjar una visión más fiel a la escala épica de los libros. Y yo, en cambio, voy a plantear que esta elección, aunque es un golpe de efecto innegable, amenaza con despojar a Harry Potter de su identidad única. Me preocupa que en esa búsqueda de un sonido a lo Dune, pues acabemos con un Hogwarts que sí, será imponente, pero sin alma, sacrificando la magia por una épica que puede resultar fría e impersonal. A ver, es que la elección de Hans Zimmer es la declaración de intenciones más potente que HBO podía hacer. Nos están gritando. Esto no es un remake, es una reinvención total. Para justificar 7 temporadas de una adaptación tan ambiciosa, simplemente no puedes permitirte ser esclava de la nostalgia. Si hubieran contratado a alguien para imitar a Williams, la serie habría nacido muerta, como una sombra de las películas. Zimmer representa una ruptura radical. Su estilo, y no hablo solo de volumen, sino de sus texturas sonoras, de esos bajos profundos que te vibran en el pecho, de esas atmósferas que te envuelven, es la herramienta perfecta para construir el Hogwarts que describen los libros. Un lugar que no es solo mágico y acogedor, sino gigantesco, antiguo y sobre todo peligroso. El peligro acecha desde el primer libro. Esto no es una serie de televisión al uso. Está claro que la ambición es la de cine de gran presupuesto en casa. Y la música de Zimmer te garantiza esa escala cinematográfica, ese tono más adulto. Desde el primer segundo... Sí, entiendo perfectamente la necesidad de una nueva identidad. Pero ¿a qué coste? Porque lo que llamas el alma sonora de Williams no es solo una colección de melodías bonitas, es el ADN del mundo mágico. Es que Williams construye el universo a través de leitmotivs clarísimos. Tienes el tema de Hedwig, que es la magia en estado puro. Tienes el tema de la amistad, el de la amenaza de Voldemort. Son anclas emocionales que nos guían. El enfoque de Zimmer, sobre todo en la última década,
es mucho más textural. Le preocupa menos darte una melodía que puedas tararear y más sumergirte en un estado de ánimo, en una atmósfera, a menudo opresiva. Y ahí está mi miedo. Un mundo mágico construido solo con texturas sonoras corre el riesgo de sentirse difuso, sin esos pilares melódicos a los que agarrarlos. Es como reemplazar la calidez de la sala común de Gryffindor por la inmensidad fría y alienígena de Arrakis. Me aterra la idea de un Hogwarts que suene a campo de batalla antes de tiempo. Pero es que la nostalgia puede ser una jaula dorada. Es un ancla, como tú dices, pero un ancla te impide avanzar. Para que esta serie respire y se sostenga por sí misma, necesita su propia voz. Zimmer no solo garantiza esa ruptura, sino que le da a los creadores una libertad total para redefinir el tono visual y emocional, sin el peso de las películas. Es una oportunidad de construir desde cero, y la música es el cimiento de todo. Si la serie quiere ser más oscura y fiel a los libros, ¿no debería sonar más oscura desde el principio? Piénsalo. En el primer libro ya hay un troll en las mazmorras, un perro de 3 cabezas y un profesor con la cara del mayor mago oscuro de todos los tiempos en la nuca. La música de Williams a veces endulzaba esa oscuridad. La de Zimmer la abrazará, le dará una capa de tensión y majestuosidad constante, recordándonos que el peligro siempre está ahí. Coherencia narrativa y emocional. El viaje de Harry Potter es una pérdida gradual de la inocencia. Las melodías de Williams capturaban a la perfección el asombro de un niño que descubre un mundo increíble. La música crecía y se oscurecía con él. Empezar con la intensidad abrumadora de Zimmer desde La Piedra Filosofal, pues desvirtuaría esa progresión. Sería como aplicar la banda sonora de Las Reliquias de la Muerte al primer año de Harry. Se pierde el contraste, se anula el viaje. La idea no es que Hogwarts suene amenazante desde el principio, sino que el espectador, junto a Harry, descubra poco a poco que ese lugar mágico también esconde horrores. Si empiezas con el volumen al 11, ¿a dónde vas a escalar después? Es que no se trata de volumen, se trata de complejidad. Pensemos en una escena concreta, el Departamento de Misterios en La Orden del Fénix. Williams lo habría abordado con suspense, con un toque de misterio y maravilla. Ahora imaginemos a Zimmer. Podría usar su famosa técnica del tono de Shepard, ese sonido que parece ascender infinitamente sin llegar a ningún lado, para crear una sensación de vértigo y desorientación insoportable. Reflejaría a la perfección la confusión y el terror de Harry en ese laberinto de profecías. No sería solo tensión, sería una inmersión psicológica en el pánico del personaje. Eso es lo que Zimmer puede aportar, una capa de profundidad psicológica que la música original, más centrada en la aventura, no siempre exploraba. De acuerdo, ese es un ejemplo brillante para una escena muy concreta y tardía en la saga, te lo concedo. Pero eso me lleva a mi mayor preocupación. ¿Es el estilo Zimmer el lenguaje sonoro adecuado para el día a día en Hogwarts? Porque Hogwarts no es solo el departamento de misterios o un campo de batalla. Es ante todo un hogar para Harry, un refugio, el primer lugar donde siente que pertenece. Me cuesta horrores imaginar cómo el estilo de Zimmer, tan eficaz para la inmensidad del espacio en Interestelar, o la tensión paranoica en El Caballero Oscuro, puede capturar los momentos de amistad en la sala común, el humor de los gemelos Weasley, el descubrimiento en una clase de encantamientos y el baile de Navidad, las clases de herbología. Todo va a sonar como el desembarco de Normandía. Porque ahí es donde toda la tesis de la épica constante se desmorona. La saga se sostiene sobre esos pequeños momentos humanos, no solo sobre las grandes batallas. Bueno, creo que eso es reducir a un compositor de su talla a una caricatura. Es subestimar su versatilidad. ¡No! No podemos reducir toda su obra al sonido de Dune. Estamos hablando del compositor del Rey León, de Gladiator con sus momentos líricos, o incluso de comedias románticas. Es perfectamente capaz de crear melodías emotivas y momentos de intimidad. Vale, de acuerdo. El Rey León es un clásico, pero es de hace 30 años. ¿Cuál es el ejemplo reciente de Zimmer creando esa calidez e intimidad que requiere Hogwarts? Porque su sonido en la última década se ha movido casi exclusivamente hacia una grandilocuencia abrumadora, hacia el Bram de origen. ¿Estamos contratando al Hans Zimmer de 1994 o al de 2024? Porque son dos compositores muy diferentes. Su estilo actual parece diseñado para aplastar la intimidad, no para realzarla. Pues yo creo que estamos contratando al Zimmer de 2024 precisamente por eso. Su elección nos indica que la serie va a priorizar la escala, la ambición visual. Y yo lo celebro.
El sonido de Zimmer evoca imágenes de una escala monumental, y eso es justo lo que una adaptación fiel de los 7 libros necesita. Pensemos en la descripción del Ministerio de Magia en los libros, en la inmensidad de Gringotts, en la batalla de Hogwarts. Son escenarios que piden a gritos una banda sonora que transmite una escala épica que las películas, por las limitaciones de su época, no siempre alcanzaron del todo. La música de Zimmer promete un espectáculo audiovisual de un nivel que no hemos visto antes en este universo. Es la promesa de que veremos en pantalla la grandiosidad que imaginamos al leer. Y aquí llegamos al núcleo de nuestro desacuerdo. Porque lo que tú llamas escala épica, para mí es sobre todo emocional, no visual. La genialidad de Williams era hacer que una simple escena de Harry volando en escoba sobre el lago de Hogwarts se sintiera trascendental. Era un momento de liberación personal, de magia pura. La llegada del expreso de Hogwarts se sentía como volver a casa. Esa es la verdadera épica de Harry Potter. Mi gran preocupación es que el enfoque de Zimmer se centre tanto en la escala física, en hacer que todo suene enorme, imponente, que pierda de vista la resonancia emocional de los personajes. ¿Cómo va a sonar el primer vuelo de Harry con la música de Zimmer? ¿Como una escena de acción de Top Gun, con una sensación de velocidad y peligro? ¿O conservará esa sensación de pura maravilla y libertad? Lo dudo. La grandeza de Harry Potter no reside en el tamaño de su castillo, sino en el valor de un niño que se enfrenta a la oscuridad con sus amigos. ¿Puede el estilo de Zimmer capturar esa épica íntima? Es que yo creo que no hay que elegir. La genialidad de esta decisión es que en el mundo de Rowling, ambas épicas están intrínsecamente ligadas. La amenaza de Voldemort es a la vez una amenaza física masiva contra todo el mundo mágico y una herida emocional profundísima y personal para Harry. Una banda sonora como la que puede crear Zimmer tiene la capacidad de entrelazar esas dos dimensiones como nunca antes. Puede crear el sonido de un mundo vasto, antiguo y peligroso, y a la vez el eco de la soledad y el coraje de un solo individuo en su interior. Pienso en su trabajo para Dunkerque, donde la escala de la guerra es inmensa, pero el sonido se centra en el tic-tac agónico de un reloj, en la experiencia subjetiva del soldado. Puede hacer que la batalla de Hogwarts suene aterradora a nivel global, pero que la música nos ancle siempre al pulso acelerado de Harry, a su miedo y a su determinación. Es una oportunidad para profundizar. En fin, para resumir y después de escucharte, reitero mi posición. La elección de Hans Zimmer, aunque impresionante sobre el papel y sin duda valiente, supone un riesgo fundamental para la identidad de la saga. Al optar por esta épica masiva y moderna, HBO podría estar intercambiando el alma única y mágica de Harry Potter por una grandiosidad más genérica, muy del estilo de las superproducciones actuales que a veces, suenan todas un poco igual. Se arriesgan a perder la conexión emocional íntima que convirtió la obra en un fenómeno en favor de un espectáculo sonoro que, aunque será impactante, podría carecer del corazón y la calidez que John Williams supo encontrar, y que para mí es la esencia de la historia. Y yo resumo mi argumento insistiendo en que es precisamente esa valentía lo que necesita el proyecto. La incorporación de Zimmer es la prueba definitiva de la seriedad y la ambición de esta serie. Es la señal de que tendremos una adaptación adulta, oscura y de una escala verdaderamente cinematográfica que no teme forjar su propio legado. Lejos de ser un error, es la promesa de ofrecer a una nueva generación y a los fans de siempre una forma completamente nueva y, yo diría que potencialmente más fiel al tono de los libros, de experimentar el mundo mágico. Es emocionante. En lo que sí estamos completamente de acuerdo es en que esta decisión es el indicador más claro que tenemos hasta ahora sobre la dirección creativa y tonal que tomará la serie. Es la pieza más reveladora del puzzle, sin duda alguna. Exacto. Y hay que subrayar que este debate no pone en duda el talento inmenso y legendario de Hans Zimmer. Eso es indiscutible. La cuestión es puramente de encaje estilístico en un universo con una firma sonora tan querida, tan definida. Se trata de si su voz es la adecuada para contar esta historia. Al final, esta discusión lo que revela es el cariño profundo y las enormes expectativas que hay puestas en este proyecto. Y bueno, aunque hemos explorado nuestras dudas y esperanzas, solo el estreno, allá por 2027, nos permitirá comprobar cómo suena de verdad un Hogwarts imaginado por la mente de Zimmer. Y hasta entonces esto demuestra que el material original sigue vivo, ofreciendo innumerables facetas y debates. Siempre hay una nueva forma de mirar una gran historia. Y ahora, también una nueva forma de escucharla.
Bienvenidos a El Intercambio. Hay años que, bueno, pasan sin pena ni gloria, y luego está lo que se nos viene encima en 2026. Es que, a ver, el verano va a ser una auténtica locura. Por fin vuelve La Casa del Dragón con su tercera temporada y, seamos sinceros, es el momento que todas y todos esperábamos. Se acabaron las intrigas de pasillo, ahora empieza la guerra total de los Targaryen. La danza de dragones en estado puro. Sí. La expectación es máxima, y con muchísima razón. El material promocional ya habla de las batallas de dragones más grandes jamás filmadas. Y esa es una promesa muy potente. Pero es que la cosa no se queda ahí. Justo después, en el cine, tenemos la vuelta a la Tierra Media. Vuelve El Señor de los Anillos con la caza de Gollum. Y lo más increíble es que Peter Jackson vuelve a estar metido en el ajo como productor. Es que eso lo cambia todo. No es un spin-off cualquiera, ¿no? Es toda una declaración de intenciones. Es volver a casa. Y bueno, cuando ya crees que el año no puede dar más de sí para cerrar, tenemos el contrapunto perfecto. The Batman Part 2. El gran estreno que el propio estudio define como, y esto es literal, no fantasía. Un giro de 180 grados hacia el thriller criminal, oscuro, político. Exacto. Y esa coexistencia de titanes de estos tres monstruos es lo que nos obliga a plantear la pregunta del millón hoy. Con esto sobre la mesa, ¿qué narrativa define mejor nuestro tiempo? ¿Es el espectáculo descomunal de la alta fantasía, con sus mitos y sus guerras legendarias? ¿O es este thriller mucho más pegado al asfalto, más oscuro y político, que nos sirve de espejo de una realidad bastante más cruda? Una pregunta clave, desde luego. Yo voy a defender que la fantasía a gran escala, esa capacidad para construir mitologías y ofrecer un espectáculo sublime, es la forma narrativa que de verdad captura el espíritu de nuestra época, lo que el público anhela y diría incluso necesita. Pues fíjate, yo creo que es justo lo contrario. Voy a sostener que la verdadera relevancia cultural, la que perdura y genera conversación, reside en esas historias ancladas en un realismo sucio y complejo, que se atreven a dialogar cara a cara con el presente, por muy incómodo que pueda resultar. Mi argumento de partida es que 2026 va a ser el año en que la fantasía épica deje de ser vista como simple evasión. Se va a consolidar, yo creo, como el gran lienzo para explorar los temas universales a la escala que una audiencia globalizada demanda. La prueba la tenemos en La Casa del Dragón. Como decíamos antes, abandona la tensión palaciega para meterse de lleno en la guerra total. La expectativa ya no es solo por ver quién gana o pierde, es por la experiencia sensorial, por el espectáculo puro y duro. Quieren las batallas de dragones más grandes jamás filmadas. Esto no es escatismo, esto es un apetito por la épica en su máxima expresión. Es una experiencia que nos permite procesar ideas como el poder, la ambición, la destrucción, a un nivel casi operístico, mítico, y con El Señor de los Anillos pasa algo muy parecido. Definir la caza de Gollum como la vuelta a la Tierra Media clásica y traer de vuelta a Jackson no es un simple guiño nostálgico. Para nada. Es la confirmación de que necesitamos anclarnos en relatos fundamentales, en mitologías modernas, que nos den un marco compartido. Y que Warner la vea como su gran baza para competir con Harry Potter, pues lo dice todo. El peso cultural de verdad, el que une a generaciones, está ahí. Yo lo veo desde un ángulo muy distinto. No niego el poderío visual ni el atractivo masivo de lo que describes, es evidente. Pero creo que la narrativa que de verdad define, que corta y analiza nuestra era es otra, y la clave nos la da el propio marketing de The Batman Part 2. Fíjate qué curioso que lo definan como el superestreno no fantasía. Es una distinción consciente, casi un manifiesto. No te lo están vendiendo como una peli de superhéroes más. Su identidad se forja en otros conceptos: thriller criminal, oscuro y político. Esas tres palabras son en sí mismas una declaración de guerra a la fantasía. Apuntan a conectar con un mundo que, aunque esté estilizado, nos resulta familiar en su corrupción y en su decadencia. Y es que además, el material de base señala a su público, ideal para quienes buscan tramas detectives y realismo sucio. Esto nos habla de una audiencia que no quiere huir de la realidad, sino meterse en ella hasta el fango para intentar entenderla. Una audiencia que quizá valora ficciones que reflejan su propio cinismo. Para mí, la relevancia de una obra no se mide solo en espectadores, se mide en su capacidad para ser un comentario social afilado. Y para eso, este realismo oscuro es una herramienta muchísimo más precisa. Yo creo que
calificas a la fantasía de escapismo de una forma un poco simplista. Yo lo veo de otra manera. Esa guerra total de la Casa del Dragón no es una forma de ignorar la brutalidad del mundo, sino de procesarla a una distancia simbólica y segura. Te permite contemplar el horror de la guerra civil, la ambición que pudre a las familias, pero a través del filtro del mito, que lo eleva y lo convierte en una lección universal. Momento, distancia segura. Pero no es esa distancia precisamente el problema. Ese filtro mítico puede llegar a diluir la urgencia del mensaje, a estetizar la violencia hasta hacerla digerible, casi atractiva. Un thriller como The Batman te niega esa comodidad. Su realismo sucio no te deja tomar distancia. Te obliga a mirar la corrupción de un sistema que, seamos sinceros, se parece demasiado al nuestro. No hay dragones ni magia que te sirvan de cojín. Es un espejo deformado y oscuro, sí, pero un espejo al fin y al cabo. ¿No es esa confrontación directa una función del arte mucho más vital y, sobre todo, necesaria ahora mismo? Esa confrontación tan directa tiene el riesgo de la caducidad. Al estar tan anclada en el ahora, en las ansiedades del presente, puede perder fuelle con el tiempo. El poder del mito es precisamente su atemporalidad. La tragedia de los Targaryen sobre la autodestrucción del poder es una historia que resuena igual en la Roma clásica que en el siglo XXI. ¿Podremos decir lo mismo de un thriller político dentro de 30 años? La fantasía aspira a lo universal. Puede ser. Pero esa aspiración a lo universal a veces es una excusa para no mojarse en lo particular. Y hablando de atemporalidad, eso me lleva a otro punto que me genera bastantes dudas. ¿Estamos hablando de innovación real o de una explotación muy inteligente de la nostalgia? Porque lo que me planteas con El Señor de los Anillos me suena, perdona que te diga, más a lo segundo. ¿A qué te refieres con explotación? A que el principal argumento de venta es la vuelta a la Tierra Media clásica, con Peter Jackson, con la promesa de ver a personajes que ya amamos. Es una estrategia de riesgo cero. Warner no está apostando por una nueva mitología, está volviendo a la que ya sabe que funciona. Lo dicen ellos mismos, lo usan para competir con Harry Potter, otra de sus vacas sagradas. Esto suena más a una decisión de una junta de accionistas que a una necesidad artística. No es una expansión increíblemente segura, casi conservadora. A ver, es que ahí creo que estás confundiendo familiaridad con estancamiento. No es una repetición, es una evolución. En la Casa del Dragón, pasar de la política a la guerra total no es repetir la fórmula de Juego de Tronos, es llevarla a su consecuencia lógica y brutal. Es un cambio de paradigma que la historia pedía a gritos, y con Gollum exactamente lo mismo. No es nostalgia porque sí. Es la oportunidad de hacer un estudio de personaje profundo sobre uno de los seres más complejos y trágicos de la literatura del siglo XX. Explorar la adicción, la dualidad, la corrupción del alma. Eso no es estancamiento, es añadir capas de complejidad a un mundo que creíamos conocer. Yo lo veo como un acto de valentía artística, no de cobardía empresarial. Pues yo no estoy de acuerdo. Valentía artística es lo que hizo Matt Reeves con la primera de Batman. Coger un personaje que está sobreexplotado y darle un giro radical hacia el cine negro de los 70. Él tiene que construir la relevancia de su película en cada entrega, basándose en la calidad de su guión y en su atmósfera, no en décadas de amor incondicional del público por los hobbits y los elfos. La expansión de la que hablas sigue operando dentro de unos límites muy seguros y preestablecidos. El riesgo es mínimo. La gente irá a verla por el nombre, no necesariamente por la propuesta. Ya, pero es que el nombre, la marca, es el vehículo para contar la historia. Y eso nos lleva a la gran diferencia, la escala del atractivo. Ahí la fantasía tiene una ventaja innegable. Las batallas de dragones más grandes jamás filmadas no son un detalle menor, son el evento. Es algo que une a millones de personas en todo el mundo en una experiencia compartida. El poder de la fantasía reside en su capacidad para crear un espectáculo colectivo, una memoria imborrable que trasciende idiomas y culturas. Es el poder del asombro. Nadie duda del poder del asombro, pero la influencia cultural no se mide solo en la escala del espectáculo o en la taquilla del primer fin de semana. El atractivo de The Batman, según el propio material, está en sus tramas detectivescas y su tolo político. No apela al asombro, apela a la inteligencia del espectador, a su capacidad para analizar, para conectar puntos. Apela a un público que quizá valora más la densidad de un guión y la construcción de una atmósfera opresiva que el despliegue de CGI. Es posible que el impacto a largo plazo, el que genera artículos, debates y análisis durante años, venga de la obra que te obliga a pensar
y no solo de la que te deja con la boca abierta. Pero es que subestimas del poder reflexivo del espectáculo. Una batalla de dragones en la que dos bandos de una misma familia se aniquilan mutuamente no es solo fuego y ruido. Es una metáfora potentísima sobre la guerra civil, sobre el poder como fuerza corruptora. El asombro no anula la reflexión. A menudo es la puerta de entrada. Te impacta a un nivel visceral que luego te obliga a preguntarte ¿qué acabo de ver? ¿Por qué me ha afectado tanto? Obras como El Señor de los Anillos han generado bibliotecas enteras de análisis teológico, filosófico y político. No son solo fuegos artificiales. Claro que generan análisis, pero a menudo es un análisis sobre el propio universo, sobre su lore, sus reglas. El análisis que genera un thriller político es sobre nuestro mundo. Es la diferencia entre discutir sobre la genealogía de los Targaryen y discutir sobre la corrupción policial en nuestras ciudades. Ambas conversaciones son válidas, pero solo una de ellas tiene una aplicación directa y urgente a nuestra realidad. Al final creo que se reduce a una pregunta simple. ¿Salimos del cine queriendo analizar el sistema o sintiendo que hemos sido testigos de una leyenda? A la luz de lo que hemos hablado, mantengo mi postura. Respeto la necesidad de ese cine que nos confronta, de verdad, pero sigo defendiendo que la escala, la ambición y la naturaleza mitológica de La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos son lo que definirá 2026. Estas obras no solo nos dan espectáculo, expanden mitologías modernas que nos permiten explorar las facetas más extremas y universales del ser humano, la lealtad, la traición, el sacrificio, de una forma que el realismo terrenal, por su propia definición, no puede abarcar. Nos dan un lenguaje común en un mundo cada vez más fragmentado. Y yo, después de escucharte, me reafirmo en la mía. Aunque el poder visual de la fantasía es inmenso y, bueno, necesario, creo que la conversación cultural más profunda y pertinente del año nacerá de obras como The Batman Part 2. Su voluntad de ser un espejo oscuro, su negativa a ofrecer consuelo fácil y su enfoque en la complejidad de un thriller político le otorga una resonancia que el viaje épico, por magnífico que sea, no puede igualar en este momento histórico concreto. Nos obliga a mirar hacia adentro, no hacia un cielo lleno de dragones. Queda claro entonces que 2026 nos pone frente a dos concepciones muy potentes de lo que le pedimos a una gran historia. Por un lado, el mito, que nos eleva para darnos perspectiva, y por otro, el realismo, que nos sumerge en el barro para que entendamos el presente. Exacto. Y la discusión no es sobre qué película o serie será mejor, sino sobre qué tipo de relatos buscamos como sociedad para entendernos. La buena noticia es que no hay que elegir. La coexistencia de estos gigantes, cada uno maestro en lo suyo, demuestra una vitalidad cultural increíble. Sin duda, como decíamos al principio, estamos ante un año que va a ser histórico.